Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, jueves 3 de febrero, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 6, versículos del 7 al 13. Nos dice la santa palabra de Dios. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar pan ni provisiones ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo: Cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Como siempre hacemos el contexto del texto que hemos de comentar o reflexionar. Recordemos, habíamos dicho el Evangelio según San Marcos. De los 4 evangelios canónicos es el evangelio más corto, más sintético. A Marcos le importa mucho lo que Jesús hace. No tanto lo que dice, sino lo que hace. Pero en esta ocasión, Jesús instruye a los 12 para la misión. De hecho, la perícopa que nos ocupa hoy, en el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, es la misión de los 12. Nos va a hablar Jesús de las instrucciones en el campo de trabajo. Cómo hacer la misión. ¿Quiénes son los 12? Pues los 12 serían los apóstoles. ¿Cómo es que ellos llegaron a ser apóstoles? Por eso, yendo un poco al contexto, retrocedemos hasta el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, donde encontramos en el versículo 13 en adelante la perícopa, la institución de los 12. Esta es la perícopa donde inicia lo que va a ser la vocación y luego la misión de los 12 apóstoles. La perícopa es la institución de los 12. Nos decía el capítulo 3, versículo 3 en adelante: subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto con él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Creó a los 12, Simón, a quien llamó Pedro, y sigue la lista de los 12 apóstoles que fueron escogidos de entre los discípulos. Recordemos que Jesús tenía muchos discípulos. Los discípulos son los que siguen a un maestro para aprender su estilo de vida. Entonces, la vocación es estar con el maestro. Dice el versículo 13: subió al monte y llamó a los que él quiso. Habíamos explicado que Jesús es un maestro diferente a los maestros de aquella época. Entrar en la escuela de Jesús para aprender de este maestro es una actividad diferente a lo que era el discipulado de Israel en aquella época. La principal diferencia: Jesús es quien llama a sus discípulos. Antes, los discípulos escogían a su maestro, pero en esta ocasión Jesús toma la iniciativa. El hecho que estés escuchando hoy esta reflexión, este comentario bíblico o esta enseñanza sobre el Evangelio de hoy es porque Jesús te está llamando a que seas discípulo de Él, a que lo sigas para aprender de Él.
algo, o mejor dicho, alguien te está llamando, ese es el llamado que hace Jesús. Dice la palabra, para que estuvieran con Él. Esa es la vocación del discípulo, estar con el Maestro. La única manera de poder después reproducir el estilo de vida del Maestro es estar con el Maestro. Requisito indispensable para ser discípulo de Jesús, estar con el Maestro. Porque después tiene que reproducir el estilo de vida del Maestro. Jesús va a decir más adelante, bástale al discípulo ser como su Maestro. Pero para eso uno tiene que aprender de Él. En aquella época, los discípulos de Jesús, posteriormente los apóstoles, fueron 3 años de pura enseñanza, de estar con Él 24 horas al día. Una enseñanza continua, todos los días de la semana, aprendiendo cómo es el sábado en la sinagoga, cómo se comporta Él en la casa de sus amigos, con la gente del pueblo, con los religiosos, con los poderosos. ¿Cómo es el relacionamiento que tiene Jesús con la gente? Pues posteriormente el discípulo tiene que reproducir eso en su estilo de vida, reproducir el estilo de vida de su Maestro. Entonces Jesús llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para después enviarlos a predicar, dice la palabra. Esa es la misión, enviarlos a predicar. Y eso es lo que nos detalla en el capítulo 6, cuando nos habla hoy en la lectura del Evangelio en la misión de los 12. Ya teniendo claro lo que es la vocación es estar con el Maestro, estar a los pies del Maestro para aprender de Él. Luego y solamente después viene la misión, no antes. Primero la vocación, estar a los pies del Maestro. Solamente después la misión. Este llamado sigue siendo hoy tan fuerte como lo fue hace 2000 años. Jesús sigue llamando a sus discípulos para que estén con Él y luego enviarlos a predicar. Hoy en el Evangelio nos dice, Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Esa es la temática. El discípulo nunca va solo, van mínimo de a 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. El discípulo de Jesús, el apóstol, el que es enviado con gran poder. Tiene poder. El que es enviado con la autoridad del mismo Jesús. Pues Jesús va a decir, después de su resurrección, así como el Padre me envió, así los envío yo. Con la misma autoridad y poder con el que el Padre envió a Jesús, Jesús va a enviar a los suyos. Por eso, los enviados, los que cumplen la misión, lo hacen con gran poder. Luego Jesús va a dar algunas directrices de cómo ir al campo de misión. No lleven muchas cosas materiales. No se esfuercen en cargar cosas para la misión. No pongan la confianza en muchas cosas pesadas. Vayan ligeros de equipaje. La confianza tienen que ponerla en Dios y la autoridad que les concede para cumplir la misión. Ese es el cometido. Esa es la manera de trabajar en el campo. Luego nos nombra un poquitito versículo bíblico sobre el sacramento de la unción de los enfermos. Ellos los ungían con aceite y quedaban sanos. Esa es la función de la unción de los enfermos. Este sacramento, son ungidos los enfermos con el aceite para quedar sanos. ¿Qué hacen los apóstoles? Anuncian el Evangelio
pidiendo conversión y que se vuelvan a Dios. Eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Cómo hacer la misión. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos vuelve a recordar sobre la misión. En la numeral 9 y 10, posteriormente, hacemos lectura al numeral 15 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el gozo de anunciar el Evangelio. Nos dice: la dulce y confortadora alegría de evangelizar. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de San Pablo. El amor de Cristo nos apremia. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal. Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad, que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión. Por consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo, en sí mismos la alegría de Cristo. Juan Pablo II nos invitó a reconocer que es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio a los que están alejados de Cristo, porque esa es la tarea primordial de la Iglesia. La actividad misionera representa aún hoy el mayor desafío para la Iglesia, y la causa misionera debe ser la primera. ¿Qué debería o qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio estas palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. En esta línea, los obispos latinoamericanos afirmaron que ya no podemos quedarnos tranquilos en la espera pasiva en nuestros templos y que hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Esta tarea sigue siendo la fuente de las mayores alegrías para la Iglesia. Habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.